Colosenses capítulo 1, los versos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias Dios, gracias Padre amado te damos por el privilegio de estar en tu casa, de poder juntos cantar, adorar tu nombre. Mira Señor, en este momento pedimos tu dirección, pedimos Dios que seas tú guiándonos y que nos permitas hacer un uso correcto de tu palabra, que no sean palabras sutiles de boca de hombre inmundo, sino que simplemente me uses como un instrumento, Dios, para que tu pueblo pueda ser edificado. En tus manos nos ponemos, Señor, y que tu guianza y la dirección de tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos en todo, y que nosotros, Señor, podamos recibir tu palabra y ser receptores obedientes a ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. El libro de Colosenses, como ya hemos visto en los mensajes anteriores, el Señor ha querido traer una alerta a la iglesia acerca de estos hombres que habían querido venir a traer cosas diferentes a lo que Dios ha establecido. Y aún más ahora aquí en esta parte final de este capítulo 1, vemos una gracia especial. Dentro de esa gracia especial estamos tú y yo. La gracia de Dios que ha sido extendida hacia los que no son judíos, hacia los gentiles que no son pueblo de Dios. Y ha sido maravilloso nosotros poder ver este precioso libro. Debe de traernos gozo a nosotros ver lo que Dios está aquí revelando a su iglesia, de que por su gracia nosotros hemos sido traídos a Él. Nosotros que no éramos pueblo, Dios ahora ha permitido que tú y yo seamos pueblo de Él. Es interesante esto, que nosotros no éramos, pero hoy sí nosotros somos pueblo. Es por tan alta gracia de Dios. Dios ha tenido tan alta gracia hacia nosotros que nos ha permitido ser parte de su redil. Nosotros podemos ver desde un principio el cuidado especial que Dios ha tenido hacia nosotros. Yo siempre digo, no hay ningún mérito alguno en nosotros para que Dios tenga de nosotros misericordia. Es un honor nosotros poder ser servidores de Dios. Es un privilegio que nosotros tenemos, que otros no lo tienen, y Dios nos ha permitido participar de esos grandes beneficios. Pablo quiere hablarnos y quiere alertarnos y quiere también motivarnos. ¿Y qué más motivación recibir de él mismo, de un hombre que estaba preso, de un hombre que estaba en aflicción y aún en medio de su tormento, en medio de sus calamidades y adversidades, lleno de gozo? Mientras yo estaba estudiando, daba tantas gracias a Dios, como uno, por cualquier situación que a uno le llega, por cualquier cosa que a uno le pasa, el gozo de Dios se le va. Uno está en todo menos en Dios. Uno tiene su mente, uno tiene todo su ser concentrado en lo que está afligiendo nuestras vidas. Y Pablo dice en este versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco. Wow, hay una contradicción ahí. Estoy padeciendo, pero me estoy gozando. ¿Con qué se come eso?
ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabe qué? Debemos de tener gozo por el padecimiento, por la causa de Cristo, mis amados hermanos. Y Pablo parece que estaba bien claro con respecto a esto. ¿Por qué? Porque Pablo claramente tenía en su interior, en su mente, en todo lo que él es, que aunque él estaba padeciendo, Dios nos ha dicho y nos ha dado grandes promesas a nosotros. Que Dios, independientemente de las situaciones que nosotros estemos pasando, hay cosas que van a llegar a nosotros. Y mientras yo veía esto, yo decía, bueno, pero verdaderamente, ¿por qué nosotros nos afligimos y se nos va la esperanza? Y pensamos que ya lo hemos perdido todo. Pablo encarcelado, Pablo decía, mira, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Y qué decía Pablo? Yo me imagino que a Pablo le llegaba a su mente este versículo de Romanos 8:18 que decía, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, no son comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Lo que viene es mejor que lo que nosotros estamos viviendo ahora. Estas tribulaciones leves que nosotros estamos viviendo ahora verdaderamente estamos pasando por tribulaciones leves, hermano, pero lo que vendrá será mejor. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 16, 18? Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque este hombre nuestro se va desgastando por fuera, el hombre interior se renueva de día en día. Por esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son efímeras. Lo que nosotros tenemos aquí delante son efímeras, son pasajeras. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Pero las que no se ven son eternas. Y Pablo tenía toda su atención puesta a lo que hay allá, no a lo que hay aquí. Pablo tenía claro que es un privilegio sufrir por Cristo. Filipenses capítulo 1 y verso 29 dice, porque a vosotros os ha concedido por amor de Cristo, oigan esto, hermano, porque a vosotros se le ha concedido a ustedes por amor de Cristo, no solo que crean en Él, sino también sufrir por Él. Es un privilegio, hermano. Debemos de gozarnos en medio de las aflicciones, que no es fácil. Ay, pero usted está diciendo algo que no es difícil, que no es fácil, es difícil eso. Sí, pero nosotros estamos de pasada por aquí. Nosotros va a venir un momento en el cual ya nosotros vamos a estar libres de esto. De que si hay primaria, si no hay primaria, de que quién es que va a ganar, de quién es que no va a ganar y qué va a ser el que viene, de que hay que pagar la luz, de que hay que pagar el colegio, de que me duele la cabeza. Todas esas cosas van a desaparecer. Lo más importante de todo es que Dios no nos abandona, hermanos, en medio de la tribulación. Yo no sé ustedes, pero algunas veces yo pienso que me ha dejado. Pero Él mismo ha dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quiénes son los que tienen paz en Dios? ¿Quiénes son los que tienen paz en Dios? Nosotros, los que somos sus hijos, los que Él nos ha rescatado, los que Él le ha dado una nueva vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pablo estaba bien claro en cuanto a lo que era el sufrimiento. Pero también él estaba bien claro en cuanto a que aunque él estaba sufriendo, él sentía gozo porque él sabía que lo que viene es mejor que lo que está ahora. Y él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo en la iglesia. Quizás nosotros podemos pensar, acá, ¿y cómo es que Pablo está diciendo que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo? Pablo va a completar eso de Cristo. Hermanos, nosotros sabemos bien que el sufrimiento para redención que nosotros necesitábamos para hoy nosotros ser salvos, fue Cristo que lo hizo. El único sacrificio para el hombre poder ser redimido es Cristo. Pablo no se está refiriendo a sufrimiento, a este sufrimiento como redención, porque no hay nada que haga merecedor a ningún hombre de recibir en él
lo que le tocó a Cristo hacer. Ahora, Pablo estaba bien claro que a Pablo se le dio una encomienda y era de ser un portavoz del mensaje del Evangelio de Dios. Y en eso sí, claro, estaba él, en que por uno predicar el Evangelio también uno va a padecer. Va a haber padecimiento en cuanto a nosotros tengamos que salir a predicar el Evangelio, porque siempre va a haber oposición. Pablo tuvo oposición mucha, porque en principio que Pablo fue salvo, cuando en el capítulo 9 lo manda el Señor Jesús, manda a Pablo donde Ananías y le dice: Ananías, mira, te voy a mandar a este hombre. Y dice él: bueno, Señor, yo el testimonio que tengo de ese hombre es que es un asesino. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Instrumento escogido me es este. ¿Y qué más va a hacer Pablo como instrumento escogido? Oh, ese es el instrumento que yo voy a escoger para llevar el mensaje a los gentiles. Pablo estaba claro en que Dios le había dado una encomienda fuerte, en que Dios lo iba a usar a él grandemente para que él fuese el que iba a pregonar ese mensaje del Evangelio a aquel pueblo que no era el pueblo de Dios. Pablo estaba claro en eso. Pero también, hermanos, tú y yo tenemos que estar firmes y preparados para soportar con gozo cuando vengan las situaciones. Cuando vengan esas situaciones de dolor, esas situaciones de angustia, esas situaciones que muchas veces nosotros no controlamos, nosotros tenemos que estar preparados para con gozo soportar. Porque Dios ha prometido que Él ha de estar con nosotros todos los días. Con Pablo Él estuvo. Y Pablo entendió bien el mensaje de que aunque vengan aflicciones, el Señor le había dado grandes y hermosas promesas. Tú vas a tener aflicciones, pero tranquilo, yo estoy contigo. Va a pasar tal y cual cosa, pero yo voy a estar ahí. Los sufrimientos de ahora son efímeros, lo que viene será mejor. Sufre por mí, que mañana tú vas a tener la bendición. Dios también nos da la encomienda de cumplir fielmente la tarea asignada. Y Pablo entendió bien esto. Pablo asumió con mucha responsabilidad la encomienda de cumplir fielmente la tarea asignada de la administración de la iglesia. Y dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo, respondiendo correctamente y obedientemente a la tarea que Dios le había asignado, estaba cumpliendo con las ordenanzas dadas por Dios de ser un buen administrador de lo que Dios le había dicho, de ser un buen administrador de la iglesia en cuanto a la predicación del mensaje de la palabra y en cuanto al alimento a los hermanos en la iglesia. Pablo había entendido claramente ese mandato de Dios y Pablo claramente y obedientemente cumplía. Pablo decidió obedientemente ser un fiel, obediente representante de lo que Dios le había encomendado hacer. ¿Por qué? Porque si hay algo que demanda Dios de nosotros, es que nosotros debemos cuidar las ovejas. Hay un cuidado de nosotros hacia las ovejas, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de cuidar con ellas, porque nosotros hemos de dar cuenta a Dios por ellas. Pero también hay otra parte que le corresponde a las ovejas, y es de que deben someterse y obedecer al pastor. Eso lo dice la palabra de Dios en Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pablo entendió bien la mayordomía que Dios le había delegado y él estaba cumpliendo y cumplió fielmente con eso que Dios le había dado. Si nosotros vemos a Timoteo, la instrucción que Pablo le da a Timoteo y lo que, como Pablo instruyó a Timoteo, y la instrucción que más para adelante Pablo le da a él, que se encargue de qué, de buscar hombres que fieles y qué, e idóneos, que puedan hacer qué, enseñar la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la encomienda de cumplir fielmente la tarea asignada de la administración de la iglesia, Pablo lo entendió. Ahora, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? Dice la parte B de este versículo:
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. A mí me interesa y me llama mucho la atención esta parte. Para mí bien interesante, porque Pablo está diciendo para que anuncie ¿qué? Cumplidamente ¿qué? ¿La palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios. Para que tú anuncies correctamente, tal como yo la he establecido, la palabra de Dios. Para que tú, en sometimiento a ella, tú la enseñes tal como es. No lo que tú crees, no lo que tú piensas, sino lo que ella es. Sin añadir, sin quitar. Que anuncies cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo con esto? Que debe de haber de parte de nosotros una entrega total al conocimiento de la palabra de Dios para nosotros poder alimentar a los que están bajo el cuidado de nosotros correctamente. Correctamente. Nosotros tenemos que venir a Dios, nosotros tenemos que desgastarnos en la palabra de Dios para nosotros ser portavoces correctos de la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Y cuando Pablo hizo eso con Timoteo, Pablo le dijo, mira, así mismo tú debes hacer. Nosotros debemos empeñarnos en enseñar la palabra de Dios. Nosotros debemos empeñarnos en alimentar la grey, las ovejas, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Y en Pablo nosotros tenemos un gran ejemplo. Porque Pablo entendió perfectamente cada mandato que Dios le dio. Pablo acató correcta y obedientemente cada instrucción que Dios le dio. Y cada una de esas instrucciones la cumplió fielmente. ¿Para qué? Para que tú y yo también veamos esto y nosotros lo hagamos. Nosotros queremos iglesias fuertes, ¿verdad? Hay que pagar el precio. Nosotros queremos iglesias que glorifiquen el nombre de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y Pablo dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anunciemos de manera íntegra lo que es la palabra de Dios. Para que nosotros enseñemos la palabra como tal es. Nosotros tenemos que venir a ella. Pablo, Dios lo preparó para eso. Y Dios quiere que tú y yo también nos preparemos para que hagamos un uso correcto de su palabra, que es de Él, no de nosotros. Por eso es que el evangelio que nosotros predicamos no son las palabras que nosotros decimos. Nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Es el evangelio que es de Cristo. Amén. Dios le había dicho a Pablo, para que tú hables, tú hagas, tú proclames, tú anuncies cumplidamente la palabra de Dios. ¿A quién, hermanos? A aquellos que ya Dios había preparado para que le llegara el mensaje de salvación. Pablo, tú vas a ser un ministro, tú vas según la administración mía para tú ir a predicar, a anunciar cumplidamente la palabra de Dios a esas personas que yo te voy a mandar. Entonces, versículo 26-27 dice, ¿quién? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí yo quiero dar un gran amén. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios ha sido revelada al pueblo que no era pueblo. Y el pueblo que no era pueblo eres tú y soy yo. Ese misterio al que se está refiriendo aquí es a que Dios ya ha querido extender tanto a los judíos como a los no judíos la salvación. Mira lo que dice el capítulo 3 de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ¿qué? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio, oigan, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo viene desde el versículo 24 en adelante, hablando, hasta llegar aquí y dice, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie ¿qué? ¿El qué? Entonces, el versículo 26 que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Gloria a Dios. Pablo está aquí dando a conocer algo grande. Esta verdad que una vez estuvo oculta y una vez ha sido encomendada a él, ha sido revelada. Esto se está refiriendo a que la iglesia de Dios hoy, tanto los judíos como los no judíos, los judíos como los gentiles, han venido a ser un solo cuerpo, y que tanto el uno como el otro se puede parar en la misma base de sustentación donde está la salvación, que es Cristo. Ya no hay una separación, ya no hay uno sí, el otro no. Todos tenemos el chance de poder glorificar el nombre de Dios. Todos tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Y Pablo, Dios lo usó para que llevara ese mensaje de salvación a los gentiles. Nosotros verdaderamente que somos bien privilegiados. La salvación por medio de Cristo ya alcanza a todos por igual. De ambos pueblos, ¿qué hizo Dios? Hizo uno. Y hoy tú y yo somos parte de eso. Amén. Y hoy tú y yo somos parte del redil de Dios. Amén. Por su gracia. Ahora Dios ha traído la salvación a la humanidad. Ya no hay extranjeros ni advenedizos. Ya no hay unos sí y otros no. Todos tenemos el derecho de venir delante de Dios por medio de Jesucristo. Y sabiendo nosotros esto, que antes nosotros no éramos y hoy nosotros somos, sinceramente que la vida de nosotros debería ser mejor. Oye, cuando uno ve lo que Dios dice en su palabra, oye hermano, mira, oye, tú no eras, y hoy tú eres. Entonces uno tiene que agarrarse de eso, asirse de eso, vivir por eso, proclamar eso y gritarlo a viva voz. Tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio, porque tú y yo no nos podemos quedar callados, porque antes no éramos, hoy somos, y tenemos un gran regalo de Dios, de ser hijos de Él. La salvación ha llegado a los gentiles. Tanto los judíos como los no judíos conformamos el cuerpo de Cristo. Ya no hay división entre uno y otro. Qué importante es que tanto el uno como el otro, hoy, la persona de Dios mora en nuestros corazones. Tanto lo que Dios había designado para ser su pueblo, como lo que no. Entonces nosotros podemos ver la grandeza de Dios. El amor tan inmenso de Dios hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. Es más, y aún nosotros siendo gentiles, ¿cuál es el mérito que hay en la vida de nosotros para que Dios nos haya permitido ser pueblo de Él? Porque yo lo digo, por ahí en la calle hay muchísimas personas que no son cristianas, que son mejores que nosotros, que tienen un mejor corazón, que actúan mejor, que hacen más obras que nosotros. Pero la gracia de Dios fue a nosotros que nos alcanzó. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces tenemos que humillarnos delante de Dios y vivir para Él. Amén. No éramos pueblo y hoy somos pueblo. Y al ser pueblo, que no éramos pueblo, entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer en conclusión? Honrar a Dios en todo,
y entregarnos a vivir enteramente para Él. Dice los versículos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios usó a Pablo, Dios le dio gracia a Pablo, pero Pablo no solamente se quedó en que Dios grandemente me usó, Dios me rescató, Dios vio que yo era un vil asesino, Dios me ha llamado, pero también he entendido lo glorioso que es ese llamado que Dios me ha hecho. Pero también yo he entendido y he recibido con responsabilidad ese llamado de Dios. Pablo, al entender lo que él era y lo que Dios le hizo, acogió con mucha vehemencia el predicar el Evangelio, el vivir una vida para Dios. Pablo entendió realmente qué es el Evangelio. Pablo entendió que el Evangelio no es lo que uno dice. Pablo entendió que el Evangelio es Cristo y que por Cristo nosotros tenemos que vivir. Y lo que Cristo nos dice que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo eso fue lo que hizo. Y dice él, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Y Pablo dice, bueno, entonces yo tengo que advertir a todo hombre. A quien anunciamos, ¿a quién es que nosotros anunciamos? A Cristo nosotros debemos anunciar. Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo entendió que el Evangelio es Cristo. Por eso él dice, a quien anunciamos, a quien es que nosotros anunciamos a Cristo, al Salvador. Anunciamos a Cristo, amonestando y advirtiendo a todos los hombres acerca del mensaje de salvación. Y Cristo envió a Pablo a enviar el mensaje de salvación a los gentiles. Pablo entendió esto y dijo, bueno, en toda sabiduría yo voy a salir y voy a advertir a todos los hombres acerca del mensaje de Cristo. Y Pablo tomó esto con una gran responsabilidad, porque él dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Para lo cual yo según trabajo hasta el cansancio. Dice, lo que quiere decir esto es que Pablo trabajaba hasta la saciedad, hasta agotarse. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Trabajamos? ¿Nos desgastamos por Cristo? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo entendió el mensaje de Dios, de que nosotros debemos venir y desgastarnos delante de la palabra de Dios, estudiar, orar, pedir a Dios que nos llene de su gracia, que nos llene de todo el conocimiento, como Él oró por ellos en el capítulo 1. ¿Cuál era la petición de Pablo por estos hermanos de Colosenses? Por lo cual también nosotros desde el principio que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Saben cómo, hermanos? En toda, ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 9 del capítulo 1. Pablo entendió esto, de enseñar con sabiduría la palabra de Dios. ¿Sabe con qué propósito, mis amados hermanos? Con el propósito de formar hombres y mujeres fuertes, firmes para la gloria de Dios. Las iglesias necesitan formar hombres y mujeres, no para que salgan por ahí a contender y a decir, no, porque yo, tú sabes, no, para que sus vidas sean transformadas por Dios y puedan estar aptos para enseñar a otros, para que las vidas de los hombres y mujeres en la iglesia maduren en la fe. Y Pablo se metió en eso, enseñando a todos con sabiduría la palabra de Dios. Y es con esto, con el propósito de formar hombres y mujeres bien fundamentados en el conocimiento de Dios. Por eso hay tantas cosas ahora que nosotros vemos.
Cualquiera sale por ahí a hablar y enseñar cuantas cosas quiere, pero está totalmente desligada de la palabra de Dios. Y esto es serio. La palabra de Dios es serio, porque la palabra de Dios, ahí hay vida. La palabra de Dios es vida. Pablo entendió esto bien. Para que estas mujeres, para que estos hombres, para que los creyentes sean bien fundamentados en el conocimiento de Dios, creyentes maduros en la fe, para que puedan crecer en la gracia de Dios. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Multiplicarse en otros. Poder instruir y enseñar a otros. Viendo esto, me gozaba mientras estudiaba, porque yo decía, wow, ahora mismo la iglesia está en un proceso así. Toda la iglesia se está capacitando aquí. Toda la iglesia. Aquí todo el mundo tiene que estar en esto de primeros principios. Y hermano, miren, lo que nosotros encontramos en estos estudios son maravillosos. Eso es vida. Uno se goza de ver cómo uno puede conocer a Dios. Y uno es retado. ¿Por qué? Porque cada vez que nos presentamos ante los estudios, somos retados porque cada uno de nosotros tiene que dar lo de uno. ¿O no? Tenemos que sacar, tenemos que venir a la palabra de Dios para nosotros poder ver, para poder contestar, para poder hablar. Y eso nos fortalece. Y esto nos permite crecer. Y esto nos permite madurar. Y Pablo está diciendo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, cada día nosotros debemos de tratar de dar un pasito más hacia adelante en los caminos del Señor. Cada día nosotros debemos tratar de esforzarnos. Debemos de esforzarnos de tal manera que no importa que no podamos levantar el pie. Vamos a pedirle a Dios, Señor, no podemos, levántalo tú. Pero ayúdanos a esforzarnos de tal manera que cumplidamente nosotros seamos portavoces de tu palabra. Porque debemos reconocer que antes no éramos, hoy somos pueblo. Y como no éramos y hoy somos, debemos de vivir agradecidos todo el tiempo, agradecidos a ti, Señor. Es un privilegio grande. Cuando usted no cumple con algo y vienen y les dice, bueno, yo he visto que tú te has esforzado y has querido, has dado lo mejor de ti. Te vamos a dar un chance. Ven y participa de tal o cual cosa. ¿Y cómo se siente uno? ¿Qué es lo que uno hace? Uno da lo mejor de uno. ¿Acaso esos peloteros, muchos de esos peloteros que llegan a Grandes Ligas, muchos decían que no daban para nada? Y cuando le dieron un chance, ¿qué hicieron? Dieron su mejor esfuerzo por ser Vladimir Guerrero, que llegó a Grandes Ligas. $2,500 le dieron cuando lo firmaron. Pedro Martínez, ¿sabe qué pasó con Pedro Martínez? Lo humillaban. El manager de los Dodgers dice, tú y este enano viejo, estás loco, eso no sirve para nada. ¿Y quién fue Pedro Martínez? ¿Qué pasó después de ahí? Él dijo, no, espérate, yo le tengo que demostrar a toda esta gente quién yo soy. ¿Y qué hacía? Se esfuerza. En el caso contrario de nosotros, hermano, nosotros no tuvimos que hacer nada. Cristo, por su alta gracia y misericordia, nos dijo, vengan y entren. Ahora, estamos adentro, no tuvimos que hacer nada. Vamos a esforzarnos de ahora en adelante para agradar a aquel, a vivir para Él, conocerle a Él, adorarle a Él. Hermano, nosotros no éramos pueblo. Y tú y yo hemos sido la gracia de Dios extendida a ti y a mí. Entonces, como esa gracia ha sido extendida a nosotros, van a venir situaciones difíciles, no importa, vamos a gozarnos en medio de la tribulación. Porque es momentáneo y todo va a desaparecer. En un momento estaremos con Dios. Yo le digo la verdad, hermano, yo creo que Dios viene pronto. Yo me pongo contento porque yo veo a mi hijo Misael, está de mi tamaño ya. Yo de verdad, yo me siento gozoso cuando yo lo veo que me pone al lado mío. Pero yo creo que Dios va a venir antes que se ponga un chima viejo. Yo no sé por qué. Porque es que lo que nosotros estamos viviendo hoy apuntan a que la venida del Señor está cerca. Amén. Y como la venida del Señor está cerca, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que seríamos nosotros dichosos y bienaventurados si cuando el Señor llegue nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. A eso hemos sido llamados, a hacer la voluntad de Dios. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y como somos pueblo, debemos de vivir para Dios. Amén.
Debemos de tratar de vivir una vida consagrada al Señor. Ay, pastor, lo que pasa es que lo que estamos viviendo ahora en esta sociedad está difícil. Sí, pero tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Pablo lo entendió y vivió así. Y se sacrificó por ser un hombre sometido en obediencia a lo establecido por Dios. Y esa palabra que está ahí es para Pablo, y es para ti, y es para mí. Yo quiero tener una iglesia fuerte. Yo quiero tener una iglesia donde los hombres y las mujeres estén firmes y llenas de todo el conocimiento de la verdad de nuestro Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y que haya en nosotros el deseo de querer esforzarnos de tal manera de que cada día vengamos a la palabra de Dios pidiéndole que nos llene de todo el conocimiento de Él. Y que ese conocimiento que Dios nos dé por medio de su palabra sea para nosotros usarlo para su gloria y para que esto nos enseñe a vivir vida acepta delante de Él. Que esta nos lleve a vivir de tal manera que veamos que sin Dios nosotros no somos nada. Que Dios bendiga su palabra.